Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Damos paso al capítulo número 10. Una vez terminadas las larguísimas podríamos decir, vacaciones, es que alguien las ha tenido, de Navidad, retomamos un poco la dinámica del blog y vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Que no es otra cosa que la literatura. Hoy os traigo una recomendación literaria de un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, El viajero del siglo, de Andrés Neumann, un escritor argentino de nacimiento, nació en 1977 en Buenos Aires, aunque luego se vino a vivir a España, se vino concretamente con su familia, creo que era a Granada, ¿no? Es un escritor prolífico, con mucho talento y que desde muy joven, pues bueno, pues le ha acompañado la suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya en 1999 publicó su primera novela, Bariloche, quedó finalista del el premio Ralde y fue elegida pues una de las novelas revelaciones del año por el suplemento del Cultural, ¿no? Vamos a dar paso a hablar un poquito de este libro, El viajero del siglo, de Andrés Neumann, que está publicado por Alfaguara. A Brandenburgo, una ciudad móvil entre Sajonia y Prusia, geográficamente indeterminada, ha llegado un viajero sin aparentes raíces, un hombre extraño tocado con un birrete, que ha hecho del viaje por el viaje su razón de ser. Alguien para quien el mundo y la vida no son sino una sucesión de estampas callejeras que en nada le comprometen. Brandenburgo no es un destino final, sino una etapa más. Y sin embargo, hay algo en la ciudad y en sus habitantes que la atrae irremediablemente. Con el paso de los días, este hombre sin aparentes ataduras acaba preso de una serie de fuerzas ignotas que le impiden abandonar el lugar. Donde antes había un viajero, ahora hay un ciudadano. Hans, pues ese es su nombre, se hospeda en una pensión barogiana que no hubiera tardado en abandonarse un viejo organillero primero y luego una atractiva e interesante joven después, no se hubieran cruzado en su camino. Y si en un principio Brandenburgo iba a ser un puerto más para este marino de asfalto, acabará por convertirse, por capricho del casquivano destino, en el capítulo más comprometido de su existencia. Este es, grosso modo, el argumento del viajero del siglo, de Andrés Neumann, ambiciosa novela que ganó el premio Alfaguara Novela 2009 y el Premio Nacional de la Crítica en 2010. De larga extensión, 531 páginas en una fuente más bien pequeña, sin apenas saltos de línea, El viajero del siglo es mucho más que la historia de un diletante entregado al estudio del mundo y de la condición humana. Por sus páginas se pasean personajes memorables, un viejo organillero, la atractiva e inteligente Sophie, su prometido Rudy, el propio Hans, que van entretejiendo una red de relaciones personales de las que se sirve el autor para conformar un mosaico cultural del agrado de cualquier humanista. Narrada con morosidad en la acción y con un lenguaje cincelado y erudito, El viaje del siglo, como ocurre con las grandes novelas de Dostoyevski, le ofrece al lector una narración concebida al servicio del debate de las ideas. Se habla mucho sobre política, sociedad, psicología. En este caso, el ágora donde se debaten las ideas tiene por escenario el salón de la casa del padre de Sophie, donde la inteligencia local se reúne con asiduidad para debatir sobre lo divino y lo humano. Un salón donde se defienden o se condenan con igual pasión las ideas y las convenciones del momento, y donde Hans, más allá del escarceo ideológico, encuentra hueco para otro escarceo aún más peligroso, el romántico. Su adorada Sophie es una mujer que concentra su persona en las contradicciones del siglo, inteligente, atractiva, y aun así, sometida a un mundo gobernado, como siempre, por los hombres.
Una gran novela justamente premiada, culturalista por momentos y lenta en su desarrollo, pero siempre amena, que no solo le invita al lector a deleitarse con la narración, sino que le incita a repensar a dónde vamos y de dónde venimos. Una novela, en fin, que presupone un puente cultural entre el siglo XIX, cuando todo estaba por pensar y por hacer, y el siglo XXI, que parece haber perdido la fascinación por las grandes ideas y, en consecuencia, por los grandes cambios. Y esa ha sido la recomendación que os hago hoy. El viajero del siglo, de Andrés Neumann. Una novela fantástica, es la típica novela que no... poco manida, que no se escribe. Además, mientras la leía estaba pensando que lo laboriosa que debió ser su escritura. Es una novela muy ambiciosa, os la recomiendo, es para leer con paciencia. Como digo, es extensa. Está publicada en Alfaguara en 2009 y yo creo que a los buenos lectores no les va a defraudar. Y nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de literatura.fm. Y os convoco, como no, una vez más, para que sigáis leyendo el blog Narrativa Breve, que, bueno, estoy por ahí trabajando a tope con él, publicando sobre todo cuentos, también entrevistas, algunos artículos sobre literatura, pero bueno, nos estamos centrando mucho en el tema del cuento y hoy, sin ir más lejos, he publicado un cuento de Murakami, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, estamos en narrativabreve.com. Y nada más por hoy. Se despide de vosotros Francisco Rodríguez Criado. No dejéis de escuchar estos podcasts. Muchas gracias por estar ahí.